Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un clásico. Rip Van Winkle, de Washington Irving. Y no una edición cualquiera, Tenemos aquí extractos de la que ilustró Arthur Rackham, publicada por William Heinemann. Exacto, y con ese añadido curioso de que la historia, supuestamente, la encontró un tal Dietrich Knickerbocker entre sus papeles, un supuesto historiador, aficionado al folclore holandés de Nueva York. Eso es, un marco dentro de otro marco. Pues sí, nos vamos a sumergir en este cuento tan fundamental de la literatura de Estados Unidos, la historia de Rip, este hombre que se echa una siesta de nada menos que 20 años. 20 años, casi nada. Y claro, al despertar, un mundo irreconocible. Esto nos da pie a tocar temas muy interesantes. El tiempo, cómo pasa, cómo nos cambia a nosotros y a la sociedad. Y también el folclore, la vida en esas montañas Catskill y sobre todo el contraste brutal entre la América de antes y después de la Revolución. Y las ilustraciones de Rackham, que como dices no son un simple adorno. Para nada. Son parte de la experiencia de esta edición, desde luego. Vale, pues nuestro objetivo hoy es desgranar un poco todo esto. ¿Quién es Rip? ¿Qué pasa en esa montaña? ¿Ese encuentro mágico? ¿El cambio histórico, claro? Y cómo Irving, a través de Knickerbocker, mezcla la leyenda con el comentario social. Y como las ilustraciones de Rackham, dialogan con el texto. Perfecto. Empezamos por el principio, por ese marco narrativo. ¿Quién es este Dietrich Knickerbocker? ¿Qué nos cuenta de sí mismo? Pues se presenta como un señor mayor de Nueva York, un poco obsesionado con la historia holandesa de la zona. Pero ojo, su fuente principal no son los archivos, que dice que son escasos. Lo que a él le interesa es la tradición oral, lo que llama el legendary lore, las historias que contaban los viejos colonos y sus mujeres. Ajá. O sea, que valora más el cotilleo histórico, digamos, que el documento oficial. Exacto. Dice que cada familia es como un pequeño volumen de historia viva. Eso ya nos mete en un terreno más cercano al cuento popular que a la historia académica, ¿no? Marca un tono desde el principio, sí. Y aunque, publicó una historia sobre los gobernadores holandeses que, irónicamente, dice que era de escrupulosa exactitud. Sí, con ironía, seguro. Sí, el propio texto como que sugiere que igual podía haber dedicado su tiempo a algo más útil. Totalmente. Y lo más curioso es el legado que le queda. Esa nota sobre los pasteleros, los biscuit bakers que ponen su cara en los dulces de Año Nuevo. Es buenísimo eso. Le da una especie de inmortalidad de rebajas, casi. Es muy de Irving, ese juego con la fama, la memoria, la historia. Un guiño a lo efímero que es todo, ¿no? Incluso la historia que él intenta conservar. Un guiño perfecto, sí, para introducir la historia de Rip. Venga, vamos al escenario. Las montañas Catskill, que las describe casi como si tuvieran vida propia. Sí, mágicas, cambiantes. Dice que son barómetros perfectos. Y abajo, ese pueblo holandés, como congelado en el tiempo, con sus ladrillos traídos de Holanda, el paisaje ya te prepara para que pase algo raro. Y en ese pueblo vive Rip Van Winkle, que, es un buen tipo. Amable, vecino simpático. Querido por todos, sí. Menos, quizás, por su mujer, Dame Van Winkle. Es el clásico calzonazos, el henpecked husband. Tal cual. Y esa docilidad hace que las otras mujeres le tengan simpatía y que los niños le adoren. Les hace juguetes, les cuenta historias de fantasmas, de indios. El texto llega a decir con bastante sorna que su paciencia se forja en la tribulación doméstica. Justo. Pero claro, esta bondad tan pasiva tiene su lado oscuro, su insuperable aversión a todo tipo de labor provechosa. Ahí está el quid de la cuestión. Ayuda a cualquiera, se va de pesca, de caza, horas y horas, pero es incapaz de cuidar su granja, su familia. La granja está hecha polvo, los hijos van hechos unos zorros. Es casi una crítica, ¿no?, a esa forma de vida un poco indolente, preindustrial, quizás. Y el hijo Rip Jr. es un calco. Hereda hasta la ropa vieja. La pereza como herencia, vaya. Totalmente. Es un personaje que representa un mundo que está a punto de desaparecer, barrido por la historia. Su único refugio es esa especie de club perpetuo de vagos en la posada. Bajo el retrato del rey Jorge III. Ojo. Exacto. Un micromundo de tranquilidad, de chismes, donde el posadero, Nicholas Vedder, da su opinión fumando en pipa. Si está de acuerdo, fuma despacio, si no, echa humo como una locomotora.
Raham, por cierto, tiene una ilustración genial de esa escena. Capta esa atmósfera adormecida, estancada, del viejo mundo colonial. Y de esa atmósfera también le echa su mujer, irónicamente. Su único amigo de verdad es el perro Wolf, otro compañero de sufrimiento. Ajá. Y esa presión constante es lo que le lleva a la montaña ese día. Se va a cazar ardillas, a escapar un poco de todo. Llega a un claro, arriba, con vistas al río Hudson, y de repente oye que le llaman. Y Rip, que es un buenazo, aunque desconfía un poco, Le ayuda a cargar con el barril. Suben por un barranco y empiezan a oír como truenos, pero lejos. Y llegan al meollo del misterio. el anfiteatro natural y esa compañía jugando a los bolos en silencio. Eso es lo más inquietante, ¿verdad? Sí, personajes rarísimos, con barbas de todas las formas, ropas viejas, uno con una narizota y un sombrero de cono, y todos serios, jugando en un silencio sepulcral. Solo se oye el golpe de las bolas, que ahora Rip entiende que eran los truenos. Dice que le recuerda a una pintura flamenca. Es una imagen muy potente. ¿Y cómo lo pinta Rackham esto? Pues Rackham le da un aire casi de pesadilla. Recalca lo grotesco de las figuras, esa seriedad de piedra, la extrañeza del momento. Su estilo capta genial esa sensación de estar viendo algo fuera del tiempo, algo legendario y un poco siniestro. El líder grandote, la gravedad del juego, todo muy onírico. Y en medio de esa escena tan surrealista, Rip prueba la bebida del barril, que resulta ser una ginebra holandesa excelente. Hollands. Y como dice el texto que era un alma sedienta, pues bebe una vez, y otra, Claro, se anima. hasta que se le nubla todo y cae en un sueño profundísimo. Un sueño que va a durar 20 años. Ahí empieza la segunda parte de la historia, el despertar. Se despierta en el mismo claro donde se durmió. Hace un día de sol espléndido. Lo primero que nota, su escopeta. Está vieja, oxidada, inservible. Mal asunto para un cazador. Y el perro, Wolf, ha desaparecido. Se nota el cuerpo agarrotado, rígido. Piensa, seguro que no he dormido aquí toda la noche. Todavía sin sospechar nada grave. Intenta volver al sitio de los bolos, pero Pero el paisaje ha cambiado. El barranco por donde subió ahora es un arroyo con mucha corriente. Y la entrada a ese anfiteatro ha desaparecido. Hay una cascada, una pared de roca, imposible pasar. el mundo físico ya le está diciendo que algo gordo ha pasado. Pero el shock de verdad viene al acercarse al pueblo. Imagínate. La gente va vestida de otra manera. Le miran raro, se tocan la barbilla al verle. Y él hace lo mismo y descubre que le ha crecido una barba de un pie, 30 centímetros de barba. Menudo susto. Los niños se ríen de él, los perros le ladran. El pueblo es más grande, hay casas que no conoce, nombres nuevos. Duda hasta de si está loco. Ese barril de anoche me ha revuelto la cabeza, piensa. Llega a su casa y está en ruinas, abandonada. Un perro flaco que se parece a Wolf le gruñe. Hasta mi perro me ha olvidado, piensa el pobre. Vaya cuadro. Busca la posada, su refugio. Y tampoco está. En su lugar hay un hotel destartalado, el The Union Hotel. Y el cambio más fuerte, más simbólico. Donde estaba el retrato del rey Jorge III, ahora hay uno del general Washington. Ahí le golpea la historia de lleno. El ambiente tranquilo de antes ya no existe. Ahora hay jaleo, discusiones políticas. Oye palabras que no entiende. Elecciones, Congreso, libertad, Bunker Hill. Jerga babilónica, dice él. Se ha dormido durante la Revolución Americana. Exacto. Y claro, con esa pinta que lleva, la barba, la ropa vieja, la escopeta oxidada, causa sensación. Le preguntan de sopetón, ¿federal o demócrata? Le acusan de querer montar jaleo. Y él, en su ingenuidad, suelta la frase mortal. Soy un pobre hombre tranquilo, nativo de aquí y súbdito leal del rey, Dios lo bendiga. La que lía. Gritos de torture, espía, refugiado. Se monta un buen lío. Intenta buscar a alguien conocido, a sus amigos. Pregunta por Nicholas Vedder, el de la pipa. Muerto hace 18 años. Pregunta por Brom Thatcher, desaparecido en la guerra. Por Van Bommel, el maestro de escuela. Y Van Bommel,
Ahora es general y está en el Congreso. Todo su mundo ha desaparecido o ha cambiado radicalmente. Es un momento de desolación total, ¿no? Se siente un extraño absoluto. Y en esa desesperación pregunta si alguien conoce a Rip Van Winkle. Y entonces le señalan a un tipo joven, holgazán, apoyado en un árbol, que es idéntico a como era él antes de subir a la montaña. Es su hijo, Rip Jr. Ver a su propio yo del pasado tan vago como él, eso le rompe. Entra en crisis total. Dios sabe, grita, no soy yo, soy otro, ese de ahí soy yo. No, yo era yo anoche, pero me dormí en la montaña, me han cambiado la escopeta, todo ha cambiado, y no sé cómo me llamo ni quién soy. La gente piensa que se ha vuelto loco, claro. Rackham tiene una ilustración de ese momento, ¿verdad? En la plaza del pueblo. Sí, capta muy bien esa confusión. Rip rodeado de gente que le mira con sospecha, con asombro. Pero entonces aparece su hija, Judith Gardenier. Una mujer joven con un niño en brazos que se asusta al ver a Rip. Y cuando ella dice el nombre del niño, Rip, y él reconoce el aire de familia, empieza a atar cabos. Pregunta por ella, por su padre, Rip Van Winkle, desaparecido hace 20 años. Y finalmente, pregunta por su madre, por Dame Van Winkle. Y la respuesta de Judith es, bueno, casi cómica de lo directa que es. O ella también murió hace poco. Reventó una vena en un ataque de ira contra un vendedor ambulante. Hay un cierto alivio para Rip en esa noticia, por muy oscuro que suene. Desde luego. Y ahí ya se revela. Soy tu padre. El joven Rip Van Winkle antes, el viejo Rip Van Winkle ahora. Y una anciana del pueblo lo confirma, lo reconoce. Y llega la explicación, digamos, racional dentro de lo fantástico. Eso es. La da Peter Van der Donck, el más viejo del lugar, descendiente de un historiador. Él conoce la leyenda. Las Catskill están encantadas. Hendrik Hudson, el explorador, y su tripulación del Half Moon vuelven cada 20 años a jugar a los bolos. El ruido son los truenos de verano. O sea que Rip simplemente se topó con los fantasmas de Hudson y compañía. Exactamente. Y esa explicación, que mezcla historia y leyenda, hace que el pueblo acepte la historia increíble de Rip. Y se va a vivir con su hija Judith. Retoma sus viejos hábitos de no hacer nada. Pero ahora es distinto. Ya no le ven como un vago sin más. Ahora es una especie de reliquia viviente, un patriarca del pueblo. Es la crónica de los viejos tiempos antes de la guerra. Curiosamente, su inacción ahora tiene otro valor. Se ha convertido en memoria histórica andante. Ajá. Aunque no entiende nada de la nueva política republicana, sí que encuentra una liberación. Se ha librado del gobierno de las faldas de su mujer. Su historia se convierte en leyenda local. Los viejos holandeses se la creen, otros dudan. Y las tormentas de verano en las Catskills se atribuyen a Hudson y sus bolos fantasmales. Y los maridos dominados por sus mujeres suspiran por un trago de aquel barril mágico. Y para rematar, Knickerbocker vuelve a aparecer al final, con una nota asegurando que todo es verdad, que en esa zona pasan cosas maravillosas y que hasta tiene un certificado firmado ante un juez. Sí, sigue jugando con la credibilidad hasta el último momento y además añade ese postdata sobre leyendas indígenas de las montañas. Cierto. Espíritus que controlan el tiempo, una vieja squaw espíritu, el Manitú. Irving está mostrando cómo se superponen las capas de historias en el mismo paisaje. Las indígenas, las holandesas, la nueva realidad americana. Es fascinante cómo lo integra todo. Y aquí volvemos a Rackham, porque sus ilustraciones en esta edición que comentamos son clave. Importantísimas. Su estilo, que es como etéreo, a veces un poco caricaturesco, a veces sombrío, refuerza todo el tiempo esa doble naturaleza del cuento. Es un cuento popular, sí, pero también una reflexión sobre el tiempo, la memoria, el cambio. Sus imágenes no son solo decoración, interpretan la historia. Totalmente. Le dan una profundidad visual a esa atmósfera única entre lo fantástico y lo melancólico. Sin duda. Bueno, si tuviéramos que resumir las ideas clave de esta exploración. Hemos visto esa fusión genial de Irving, un cambio histórico real, la Revolución Americana, mezclado con folclore puro, leyenda, lo sobrenatural. También hemos analizado a Rip, que no es solo un vago o una víctima. Es un personaje que, en su pasividad, quizá simboliza una época que se acaba o una resistencia inconsciente a la nueva ética del trabajo que venía con la nueva nación. Hemos hablado del poder de las historias, de las leyendas,
para dar forma a la identidad de un lugar como las Catskills. Y no podemos olvidar a Knickerbocker, ese narrador inventado que nos guía con humor, con falsa erudición, jugando con nosotros sobre qué es verdad y qué es ficción. Y la aportación de Rackham, claro, que en esta edición enriquece la lectura visualmente de una manera increíble. Exacto. Y como reflexión final, para darle vueltas, más allá de la anécdota de Rip, ¿qué puede simbolizar ese sueño tan largo? Quizás sea una metáfora de la tentación de evadirse, ¿no? De no querer enfrentar cambios históricos enormes o responsabilidades que nos superan. O quizás explora esa idea un poco. Atractiva, ¿no? De poder saltarte los tiempos difíciles y despertar cuando ya ha pasado la tormenta. Justo, esa posibilidad de despertar cuando, bueno, ya está todo más o menos asentado, aunque sea en un mundo nuevo. Una pregunta interesante que queda ahí flotando. ¿Enfrentar el cambio o buscar ese trago mágico que nos permita despertar después? Con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis de Rip Van Winkle.